Cada tanto aparecen, para gran suerte nuestra, en el horizonte de nuestras comunidades personas que son faro, que iluminan, que contagian, que tienen un espíritu perseverante y unas ganas así fenomenales de cambiar el mundo, y empiezan con su granito de arena y siguen y siguen, y así van acumulando montañas de arena, montañas de años, contagiando a otros, en este caso a otras, de que se puede cambiar el mundo, de que se puede, si no es el mundo, al menos tu comunidad, tu familia, tu entorno. Hoy estamos con alguien que es inspiración para muchos, porque ha logrado ser referente en su comunidad e inspirar a tantas y tantos. Ella es Álida Huet, presidenta y cofundadora de Las OMAS, Organización de Mujeres Argentinas Solidarias. Bienvenida, Álida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, ¿te imaginaste alguna vez estar a cargo de una ONG que ya lleva varios y muchos años trabajando? No, la verdad es que no estaba en los planes, digamos. Surgió por otra prima que nos dio la idea y con algo muy chiquito. ¿Qué estudiaste? Estudié turismo. ¿Y qué hacías de tu vida? Trabajaba en empresas turísticas y después trabajé en administración, trabajé un tiempo en Aguas Cordobesas, en Dinar, en el Tren de la Sierra, en Aeroruta Turismo, en varios lugares. Como que ya a esta altura tengo muchas vidas adentro de una, ¿no? ¿Viste? En la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba. Siempre acá. Sí, viví un tiempito en Molinari, en las sierras, mientras trabajaba en el Tren de las Sierras, pero después volví de vuelta al barrio, volví de vuelta a Córdoba. ¿Cuál era tu barrio? Jardín Espinosa, las Monjas Azules, digamos la parte de Jardín Espinosa y mis compañeras y compañeros. ¿Papá alemán? ¿Mamá? Inglesa, descendientes de ingleses, descendientes de rusos alemanes. La OMA, más allá de OMAS, como Organización de Mujeres Argentinas Solidarias, la OMA en la abuela en alemán, y era un poco la que nos inspiraba con María Esther, una de mis primas con la que fundamos, y Laura, hacer las cosas que indicaba la abuela, ¿no? ¿Y qué te decía la abuela? Nos ayudaba a resolver. La abuela era muy práctica, entonces era como, con lo que había se hacía lo que se podía, pero se hacía. Ajá. Siempre había una salida, siempre había algo para Siempre hacer. se podía resolver. Siempre se resolvía. ¿Y eso es muy tuyo, muy de las mujeres, muy de quiénes? En general, yo creo que lo fui entrenando también, ¿no? O sea, esto de capacidad de frustración a prueba de bala, ¿no? A decir, si bien en varias oportunidades en mi vida tuve caídas grandes, siempre hubo como ese querer ver el vaso medio lleno y ese pararme desde lo que hay y no desde lo que falta, que es un poco lo que también hacemos en las OMAS. Uh-huh. ¿Y te encontraste de repente entonces en Barrio Jardín? ¿Y dónde, en qué momento da tu vida un vuelco? Cuando me mudo a Chacra de la Merced. Me mudo por una cuestión circunstancial, una tía que se había ido a vivir también ahí, porque tenía muchos parientes ahí en la zona, me dice, venite acá hasta que consigas de vuelta alquilar en la ciudad. Habíamos perdido lo material y muchos de mis parientes, de mis más cercanos, y dije, bueno, me voy allá hasta que consiga de vuelta alquilar. Con una hija de 13 años y un hijo de 3 años. La de 13 años me quería matar. Me decía, no, mamá, quiero barrio, no vamos al campo, allá no. Y el de 3 años entraba justo al jardín, salita de 3, y la escuela me quedaba 50 metros al frente de mi casa. Mi tía Eva me daba el lugar para que viviera yo hasta que me acomodara de vuelta. Y bueno, me fui allá. Y ahí me cambió todo. O sea, de la imposibilidad de pagar un alquiler y una vida que ya no te cerraba en Barrio Jardín, te fuiste a Chacra de la Merced. A Chacra de la Merced. ¿Cómo era el barrio ahí? Mira, siempre para mí había sido como el campo, mis primos del campo, siempre había sido como distinto. Cuando me fui a vivir ahí, me di cuenta lo cerca que quedaba, me di cuenta que estábamos a 20 minutos del centro de Córdoba. Si bien era una zona suburbana, rural, marginal, después de Circunvalación, estaba dentro de la ciudad, había un camino de tierra y un colectivo que me llevaba al trabajo. Así que yo seguía trabajando, tenía posibilidades de alquilar,
pero tenía que juntarme un poquito para todos los gastos que implican un alquiler de cero. Entonces dije, bueno, me quedo acá un tiempo. Y dije, tengo el colectivo en la esquina de la plaza, de la escuela, del jardín, todo. Y mi tía me lo iba a buscar a mi hijo cuando salía del jardín, así que estaba tranquila, contención familiar, nido, tenía todo lo que necesitaba. Me fui ahí y ahí empecé a ver otras realidades. Primero, yo me iba a trabajar, dejaba a mi nene, cantaba la banderita como todas las otras y me iba a la esquina a tomar el colectivo y las mamás, en lugar de quedarse... en lugar de irse a tomar el colectivo o caminar a su casa, se quedaban al frente, se cruzaban en la plaza. Y a veces yo, hasta que venía el colectivo, las veía que pelaban el mate, se sentaban a tomar mate, a charlar, o los chicos más chiquitos que tenían a lo mejor en brazos o jugaban en la placita ahí. Es como si fuera un centro de un pueblo, lo que te estoy hablando, ¿no? Es la plaza al frente de la escuela, pero adentro de la plaza tenés el dispensario, el salón comunitario, la capilla, todas las instituciones de la zona en ese mismo lugar. Y yo vivía a 50 metros, o sea, ahí nomás al frente, hermano del frente, un poquito más allá. Y me pasó esto de decir, che, qué lindo, que quien pudiera, ¿no?, quedarse a tomar mate en lugar de ir a trabajar. Yo me iba a picar la piedra, ¿no?, a hacer el trabajo. Y después cuando se hizo invierno, y las vi también en la plaza, con un bebé en los brazos, con temperatura bajo cero, y que se quedaban ahí, ya me entró a hacer ruido. Y me entró a hacer ruido también porque me metí enseguida en la cooperadora del jardín, y nos juntábamos para hacer, no sé, los disfraces de los chicos para un acto, y escuchaba comentarios, historias, cosas muy naturalizadas de violencia o de abuso que a mí me hacían ruido, me saltaban todos los fusibles. Incluso le paré el colectivo. Una vez escuché una chica que le decía a otra si volvía a la tarde a clase porque tenían cortado doble turno. En realidad tenían contraturno, hacían gimnasia a la mañana y el secundario trabajaba a la tarde en clases. Y la chica le dijo, no sé, si mi papá consigue para un boleto, si hace una changa para darme para el boleto, vengo, si no, no. Todavía no había boleto educativo. Y a mí me hizo tanto ruido la fragilidad de la educación en ese lugar, que me daban ganas de facilitarle un cospel, ¿viste? Que antes se usaban cospeles. Bueno, me daban ganas como de que encontrara la posibilidad de venir a la tarde a clase. Digo, no puede ser que no venga porque... No hay para el colectivo. No hay para el colectivo. Me empezaron a hacer ruido muchas cosas. Entonces, eso fue en el 2009. O sea, que el mate en la plaza ya no era por placer. No había opción. No había opción. Cuando me pongo a charlar con ellas más cercanas, y también algunas de mis parientes estaban ahí también, ellas vivían más cerca, así que se podían ir caminando, pero quedaban las chicas que vivían en los barrios aledaños, que eran varios kilómetros. Entonces no podían ir y volver caminando por un camino de tierras, de canteras y basurales, porque el entorno de Chacra de la Merced antes era chacra, después se convirtió en canteras y basurales. Contaminado, con lugares medio peligrosos, no era para ir hasta la casa, colgás una tanda de ropa y volvés a buscar al chico porque ya salió del jardín 3 horas. Se quedaban ahí y muchas veces era porque tampoco tenían la opción de volver a la casa sin estar en riesgo, ¿no? Por a veces preferían volver con el chico que sin el chico por algo a lo que se exponían cuando no tenían el niño. Tipo escudo. No se va a atrever a tanto. Y a veces no hablaban de la pareja, hablaban del patrón, del padrastro, de otra gente, y era como muy común. Era mucho ruido, me hacía eso. Mucho ruido. Entonces, con una prima de ahí de la zona, a la que le empecé a hacer saltar el fusil yo también, porque ella también vivía naturalizando cosas de ahí. Le empecé como a hincar un poco a ella, y otra prima nos dio la posibilidad de presentar un proyecto en la Secretaría de la Juventud para un programa Pilas, que en ese momento se llamaba así el programa, nada que ver con el Pilas de ahora, pero ahí presentamos un proyecto para comprar una máquina de coser, pintura para pintar la cocina del salón comunitario. De la parroquia. Claro, exactamente. Estaba en la plaza y era un salón que había levantado de la comunidad. La llave la tenía mi tía, una de mis tías,
y le pedimos con María Esther la llave para que acondicionemos la cocina e invitar a las mujeres a pasar adentro, a tomar mate, a estar al resguardo de la intemperie, más que nada. O sea, llovía y estaban o abajo del atrio de la capillita, que era nada, Claro. con viento frío. A veces se metían en el centro de salud y de ahí las sacaban porque no había lugar de sala de espera. Era como muy difícil. Entonces, poner un lugar donde empezaran las 10, 12 mujeres que estaban afuera a entrar. Así nació. Y empezamos con circulación del mate, la palabra, los saberes, varias cosas, ¿no? Empezamos como a poner en poner en palabras lo que le palabras. pasaba. Y darle el primer espacio que era de contención. Ujú. El primer espacio fue de contención. De ahí fueron creciendo. Empezó el centro de salud, nos compartió el roperito comunitario que habían creado en el centro de salud. Entonces empezamos a recibir ropa, donaciones de ropa, cada una lo que tenía, lo que traía y poner en común y todas buscaban algo que hiciera falta. Gente conocida nos empezó che, ¿qué haces? Y no, mira, necesitamos tal cosa para tal. Juntamos así, qué sé yo, estetoscopio, tensiómetro, las cosas para una que se había animado a estudiar enfermería y que había pasado el cursillo de ingreso, pero no tenía cómo comprarse las cosas. Entre la comunidad le compramos y le conseguimos lo que le hacía falta. Y esto fue como algo en que empezó a hacerse más habitual. Y ya empezaron a venir algunas pacientes que iban al centro de salud y, che, ¿qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo? No, estamos peinándonos por peluquería, no sé qué, hizo el curso y nos estamos haciendo peinados. Y otra, yo había aprendido macramé en el secundario. Me puse a enseñar a tejer con las manos con lo que había, ¿no? El hilo de la caja de pizza, el hilo de lo que conseguíamos. Bueno, con eso empezamos como a entretenernos, ¿no? Empezamos a ver, che, aprender lo que sabía una, siempre tenemos algo para enseñar y siempre tenemos algo para aprender. Entonces ahí era como esto. Pero sobre todo circulación de palabra y poner en palabra las cosas que pasaban. Entonces ahí empezó también a crecer un poco hacia afuera, a decir, che, acá nos hace falta alguien que venga y nos dé una mano en esto, alguna profe que enseñe tal cosa, y empezamos así también a articular, a ir a algunos espacios donde nos invitaban. Nos constituimos como simple asociación y empezamos a recibir invitaciones a través del Registro Único de ONG. Nos invitaban a primer foro de organizaciones del tercer sector. Sí. Bueno, allá íbamos, ¿viste? Recién organizadas, íbamos y aprendíamos más cosas. Y nos juntábamos gente. Así conocimos a otras integrantes más de la comisión directiva de hoy. Sandra, que se sumó en el 2012. Mónica, que se sumó en el 2016. O sea, Ginette, que vino de práctica solidaria del siglo XXI y de otra voluntariado, y después se quedó y llegó a ser presidenta de las OMA. O sea, gente que fue humanizándose, como decimos nosotras, a lo largo del tiempo y fue creciendo. En un momento, en el 2017, éramos 80 y pico de mujeres, ya venían vecinas con otra vecina que estaban solas en la casa, que ya los hijos ya habían crecido, o que había fallecido algún familiar y estaban tristes solas y venían acá y se entretenían y quedaban y aprendían y enseñaban. Y empezamos en el 2017 a recibir donaciones de yogures. En el verano del 2017, principio del 2018, recibimos muchísimos yogures de donación de una empresa que había cambiado de firma y salían las etiquetas corridas, la máquina sacaba 10.000 yogures y no lo podían vender porque estaba la etiqueta corrida, vengan a las OMAs. Recibíamos 7 pallets de yogures, o sea, no teníamos cámara de frío, no teníamos cómo hacer para mantenerlos. ¿Qué hicimos? Todas las conocidas, amigas, parientes, vecinas, avísenle a todos los conocidos, parientes, vecinos, todo, que vengan a buscar yogur. Claro. Entonces ahí nos conoció toda la zona. Estamos hablando de una zona este de la ciudad de Córdoba, río abajo del Suquía, desde barrio Yapeyú. Muy postergada. Exactamente. Villa del Merced, Parque 9 de Julio, Ciudad de Mi Esperanza, Floresta Sur, Malvinas Argentinas, primera, segunda, tercera, todo ese sector venían a buscar yogures. Se llevaban 7 bandejas de yogur cada una, o sea, eran bandejas de yogures. Hasta el día de hoy hay algunos chicos o algunas mujeres que me dicen yogures, me pedían yogures. Pero ahí nos conocieron muchísimas más mujeres. Che, ¿y qué hacen acá? Y empezamos a dar cursos para 70 personas, porque ya ahí sumaron 584 mujeres. Oh. No teníamos espacio. Claro. No había forma de dar respuesta real, genuina, a tantas mujeres.
Entonces empezamos a aliarnos con otras organizaciones por varias cuestiones. Primero, para saber y aprender más cómo contener las necesidades que iban llegando de esas personas. Y por otro lado, para el espacio, nos aliamos con Ingeniería Sin Fronteras, fuimos buscando qué espacio podíamos tener para construir la propia sede. En eso encontramos que había espacios en la chacra, terrenos que habían sido donados y que nunca habían sido aceptados por la provincia. Seguimos ese curso, logramos que la provincia nos diera en comodato una parte de un terreno de 19 hectáreas, que quedaron 1.500 metros en comodato con las OMAS, y ahí empezamos a construir la sede. Cuando empezamos el movimiento de tierra, se vino la pandemia, y bueno, tuvimos que parar en la pandemia. No solamente que las 580 y pico de mujeres dejaron de venir, sino que tuvimos que salir a hacer otra cosa, que era buscar alimentos para una población que sabíamos que estaba postergada y que no iba a poder salir a resolver la diaria del alimento. Entonces, esta misma alianza con Ingeniería Sin Fronteras nos trajo donaciones de alimentos que ellos pagaban, sus socios pagaban para poder proveer y hacer bolsones, y hacíamos 200 bolsones para repartir, sino que también se involucró Renova, que nos prestó una camioneta para repartir y para ir a buscar telas, porque también nos pidieron que hiciéramos batas, cosas así, los chicos de ingeniería, con unas donaciones de telas que ellos habían conseguido Friselina, para donar a hospitales. Muy, muy altruista lo que ellos estaban haciendo. Y nos pagaban la mano de obra a nosotras y lo donaban a los hospitales. Entonces ahí ideamos un barbijo tricapa que en ese momento no había, y ese barbijo pasó pruebas de seguridad en varias empresas y empezamos a vender barbijo a todo el mundo y con mujeres costureras de ahí de la zona. Claro. Organizamos un circuito de 45 costureras en todo ese sector de la zona este. ¿Cada una en su casa? Cada una en su casa, le dábamos el kit para armar, que lo cortaban chicas también nuestras, y en la cocina del salón empezamos a hacer una especie de taller textil. Pusimos 2 máquinas industriales y 3 chicas hacían corte de elásticos y control de calidad de los barbijos que recibíamos, pasaban la prueba de control de calidad, se embalaban y se mandaban. Ajá. Con Sandra, otra de las compañeras, repartíamos los kits y repartíamos a las empresas. ¿Y a todo esto vos habías dejado tu trabajo? Yo en ese momento yo había dejado mi trabajo, me fui en el 2013 y me puse un bar con mi compañero de vida, nos pusimos un bar. ¿En Chacras? Frente al mercado de Abasto, en esa zona. ¿Qué es lo que me permite hacer esto, digamos? O sea, mi compañero es el que pica la piedra ahora y yo soy la que hago sociales. Realmente es compañero en todo sentido. De ahí, en ese momento, yo no estaba trabajando para ninguna empresa ya, sino que hacía la parte administrativa de mi emprendimiento, y algunos fines de semana me tocaba trabajar, pero el resto era las OMAS, y encontré mi propósito de vida también, ¿no? Encontré que muchas cosas me cambiaron en la cabeza, empezando por los prejuicios que teníamos contra gente, mirá cómo te lo digo, contra gente sí, que era distinta, ¿no? Primero, ¿distinta en qué sentido? Gente que tenía otros valores, otros circuitos de vida, que escuchaba otra música, que tenía otras formas. Y yo ahí vi que esta gente que menos tenía era la que más me daba, en todo sentido. O sea, el amor y la incondicionalidad de las personas con las que me empecé a rodear me tocó el alma. Entendí por dónde pasaba la verdadera riqueza y la pobreza. Me seguí 2 pueblos, porque yo me acuerdo que había momentos en que veía que una chica estaba lavando los platos con arena en una canilla externa, porque no había un circuito de agua potable muy, muy aceitado en la zona, sino que recién hacía un año, cuando yo llegué, hacía menos de un año que habían puesto el agua potable. En una zona hipercontaminada por la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. O sea, funcionaba mal la planta, nunca la arreglaron, prohibieron la venta de frutas, verduras, hortalizas, pero la gente de ahí sufría todas las enfermedades que tienen que ver con la contaminación, dérmicas, respiratorias, gastroenteritis, oftalmológicas, todas. Y sin embargo,
estaban con una sonrisa en la cara, haciendo algo, y yo ahí me daba cuenta que yo tiraba la esponja cuando ya tenía un mes de vida útil, no sé, qué sé yo, y veía que estaban lavando con arena y decir, te das cuenta todo lo que te sobra cuando vas a un lugar donde hace tantas cosas falta. Uh-huh. Entonces empecé también a prescindir de algunas cosas que no necesitaba, ¿no? Empecé a ver qué realmente vale la pena acumular, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué te vas a llevar? ¿Cómo te acompañaron tus hijos en este proceso? Ay, hermosos. Bueno, la Flor primero, la más grande, rebeldía, adolescente, terrible, pero hermosa. Es una mujer de 30 años ahora y fue con 13 años allá. Uh-huh. Y aparte, un apoyo que tampoco les preguntaba mucho, no vas a creer que no, a ver, no, o sea, sí, esta es mi vida, decidí hacer esto y vengan, están a cargo mío hasta acá. Y Nehuen tiene 20 años y es un dulce, un divino. Siempre desde chiquito estuvo ahí, no le quedó otra, se amoldó. Uh-huh. Y mi compañero, con él estamos juntos hace 15 años, también incondicional en muchas cosas y también ¿Y comparte tu propósito? Comparte y me trae la comida todos los mediodías del bar para compartir, para mí y para 2 más. Se trae 2 menús más, siempre extra, para dar. Hace falta algo, che, vení, cortanos el pasto, haz esto, podés soldar aquello. Mi casa es un depósito de cosas que por ahí no sirven todavía, no tienen destino todavía. Pero lo van a tener. Y él me dice, déjame el lado libre de la cama mío y me acompaña. O sea, sí, espero que sí. Yo creo que tengo que tener más orden en todo porque esto nos desbordó. En un momento empezamos a cruzar todos los cables. Se te cruzan todos los cables. Indefectiblemente cuando ves cosas así, lugares que pasan anécdotas que vos decís, ¿cómo puede ser esto de la fragilidad de la educación que te decía? En otro momento, una nena deja de ir a la escuela y la maestra me dice, ¿vos conocés dónde vive? Sí. Yo tengo que hacer un acta porque no vino más a la escuela y tengo que hacer un acta. Bueno, yo la hablo y le digo que venga. ¿Cómo que no viene más a la escuela? Cuando me acerco y la veo y le digo, ¿por qué no vas más a la escuela? Me dice, no voy más porque mis tíos usaron los cuadernos para cocinar. Y yo casi me muero. Digo, ¿cómo que usaron los cuadernos? Primero decís, qué bárbaro, los tíos, cómo. Y después pensás, empezó la época de lluvias, en un sector donde todo el mundo está enganchado con los cables y donde la gente cocina con una resistencia y un ladrillo porque no les da para la garrafa, no tienen garrafa. Entonces, cuando se corta la luz a la primera tormenta, no podés reclamar. Tenés que prender fuego. Y si ya se te terminó la leña seca, hay que comer. ¿Y qué tiene prioridad? Usaron los cuadernos de la nena para cocinar y la nena no fue más a clase. Y a mí eso me revolvía. O sea, cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que estando tan cerca de otro mundo, sea otro mundo? ¿No? Estando cerca de una ciudad, una hiperciudad que tiene todo y que tiene un excedente, que vos sabés que hay un excedente en esto y allá tengo chicos que no comieron hoy. Entonces estas cosas, en lugar de deprimirme, ponerme mal, a mí me activan. Ajá. A mí me activan. A mí me dicen, algo hay que hacer. Hay que tratar de resolver esto. Entonces empezamos a caminar a los tropiezos muchas veces, con miles de obstáculos a veces, ¿no? También estamos en una época donde vos sabés que muchas organizaciones tienen que ver con lo político partidario y nosotras tenemos una neutralidad partidaria que también nos ha costado por momentos recursos u oportunidades, pero también nos da la independencia de decir, acá esto estamos haciendo una cuestión de justicia social con la gente, con lo que se puede, pero no atándonos a otras condiciones, ¿no? Ahora, en el medio, Álida, a ver, porque Córdoba es un semillero de estas organizaciones del tercer sector. Sí. Y cómo tiene líderes comprometidos que alientan esto, ¿no? Pero vos tenías otra vida y de repente te encontraste con esto. ¿Cómo aprendiste? Porque hay que lidiar con esas situaciones, con esas realidades, saber tener la palabra justa, saber con quién hacer alianza, a qué decir que no.
No es fácil. Bueno, pero también yo venía de otro mundo, del mundo empresarial, de otra cuestión. Y cuando crucé el puente, literal, me di cuenta que el puente era ida y vuelta. Y aprendí eso también. Entonces decirle a las empresas con las que yo había trabajado y las nuevas, con las que no había trabajado, para decir, che, acá también hay seres humanos de este lado que no tuvieron la misma oportunidad, que no tuvieron los mismos códigos, las mismas, principalmente la misma oportunidad. Entonces, para hacer un poquito más parejo el tablero, ¿qué oportunidades podemos dar desde acá? ¿Qué cosas tenés vos? ¿Qué cosas necesitas vos? Esto de hablar con las empresas, decirle, che, está todo bien con lo que donas, pero ¿qué necesitas vos que nosotras te podamos fabricar? ¿O qué servicio contratás vos que nosotras te podamos brindar? Y en base a eso armamos unidades productivas con las mujeres de la zona para que puedan brindar esos servicios y puedan profesionalizarse en eso que hacen. Tener mejor control de calidad, tener mejores tiempos, mejor estructura, para poder dar respuesta a empresas no desde el lugar de la responsabilidad social empresarial, sino desde el lugar de proveedores, de compras inclusivas. Desde otro lugar, donde la mujer que antes estaba pasivamente esperando una donación, pasa a otra cuestión, ¿no? Pasa muy importante, en lugar de estar como beneficiaria de un benefactor, pasar a ser proveedora de empresa. ¿Y hoy qué proveen? ¿Qué hacen? De todo. Tenemos textil, tenemos 6 unidades que tienen que ver con lo textil, 6 unidades productivas, una de catering para eventos y para empresas, y otra de construcción, mujeres en obra, que actualmente están haciendo fardos de botellas con botellas descartables para la empresa de 3C de Lucas Recalde. Pero también participaron en la construcción del espacio propio. Hoy estamos en la segunda etapa de construcción, porque la idea es que los 4 espacios que hoy ocupamos en la chacra, alrededor de 200 metros de redonda, podamos tenerlos en la sede, claro. ¿no? El taller textil industrial lo hicimos atrás de la casa de una amiga, que tuvimos un comodato varios años y ahora estamos pagando un alquiler mínimo, pero estamos pagando alquiler. Pero aparte pagamos la luz, el agua, el internet, el seguro, la alarma, todo para 4 lugares distintos. Entonces poder unificar en un solo espacio es una de las metas que tenemos de acá para adelante. ¿Cómo lo hacemos? Autososteniéndonos lo más posible con las unidades productivas. Cada unidad productiva produce, vende hacia afuera, genera trabajo a las personas que integran esa unidad productiva y dejamos el 15% para pagar todos los gastos fijos de la ONG, que son muchísimos. Tenemos un vehículo que ahora es un vehículo judicializado que estamos usando para poder dar respuesta a clientes, a proveedores, a todo. También buscamos donaciones, buscamos cosas con eso y generó 2 puestos de trabajo. Mira. Hay 2 mujeres chofer que son las que manejan y que se distribuyen en los horarios y van haciendo eso. Después hay una oportunidad que se dio, o sea, es encontrar la oportunidad también, ¿no? Hay empresas que nos donaron uniformes en desuso viejo, algunos uniformes usados de los empleados. Hicimos productos textiles con esas telas porque no daba para salir a la calle con el uniforme, por más que le sacábamos la marca, era evidente de qué empresa era. Entonces hicimos productos textiles que después le mostramos a la empresa. Che, mirá lo que hicimos con lo que nos donaste. Ajá. Ah, qué bueno que está. Ah, yo quiero más. Bueno, entonces empezamos a hacer una vuelta de rosca, que es un programa donde se reciclan uniformes de empresas y eso se convierte en varias cosas. A veces van a ser productos textiles en el taller textil. Otras veces van a la Feria Americana, que es una forma de sostenerse genuinamente de una de las organizaciones, de hacer Feria Americana con el excedente de donaciones. Porque una parte va a satisfacer necesidades concretas, que es la parte de roperito comunitario. Uh-huh. Pero si a mí me donan un trajecito de silencio, o de alguna marca, digamos, claro, que no lo va a usar alguien de la chacra, pero sí lo puede usar otra persona que venga, lo compre y lo paga mínimamente, pero tiene la oportunidad. Lo vende o lo compra para uso. Uh-huh. Entonces, con Feria Americana tenemos un ingreso genuino para las mujeres que trabajan en la feria y para la organización, para pagar el flete que vamos a buscar las donaciones, para pagar una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, estos uniformes también podían tener una vuelta de rosca si se podían reutilizar por un ser humano. Pero antes de eso teníamos que desmarcarlos. El compromiso es sacarle la marca. Uh-huh. Entonces, también dio trabajo a las desbordadoras, las desmarcadoras,
que eran mujeres que se dedican a hacer esto. Che, yo no puedo, estoy cuidando chicos, pero puedo llevarme 30 camisas para desmarcar, y desmarcas y ganas tu platita, algo. La otra le parchaba porque era estampado, entonces va parchado. Y dejamos en condiciones una prenda para que vuelva a tener otra vida. Con eso solucionamos varios problemas de las empresas, que a veces esto iba a parar a vertederos porque no se podía usar con la marca. Le damos nueva vida también, donamos, porque hay unas empresas que nos contrataron para desmarcar y donar después también a gente en situación de calle, a escuelas, a otros comedores. ¿Cuántas personas hoy cuántas mujeres están trabajando? 326 mujeres, de las cuales 128 están trabajando. Hay otras que están terminando primario o secundario para adultos, haciendo cursos, desde cartapesta, peluquería no, este año no, tejido, cocina, pastelería, cerámica, reparación de computadoras, una alianza con Mujeres en Tecnología, con la Sole Sala, que es una genia, hicimos para la parte de habilidades que tienen que ver con esta brecha impresionante en tecnología que hay en los sectores donde nos cuesta llegar a Internet, ¿no? O sea, en una zona así, imagínate que no todas las familias pueden pagarse Internet, que no. Entonces, poder hacer también que tengan acceso a tecnología, desde hacerse un trámite en ANSES hasta aprender Excel avanzado, todo, lo que sea. Álida, te propongo una pausa. Estamos conversando con Álida Agüet de la Asociación Las OMAS, allí con sede en Chacra de la Merced. Estamos en Radio Mitre, les proponemos un breve corte y ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Nuevo Centro cumple 35 años y queremos decirte algo sin vueltas. Gracias. Gracias por elegirnos y hacernos parte de tu historia. ¿Vamos a dar otra vuelta? 35 años junto a vos. Nuevo Centro Shopping. Integralis, medicina biológica y de precisión. Un enfoque innovador que adapta cada tratamiento a tu bioquímica única para mejorar tu calidad de vida y mantenerte vital a largo plazo. Hacé tu consulta hoy al 351-215-7535 y da el primer paso hacia tu bienestar. Integralis, alto rendimiento todos los días. Acompaña a Gente Picante, Casalta. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje. Visítanos en AutoCity y maneja el futuro con BYD. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Retomamos la charla con Álida Agüet, es presidenta, cofundadora de Las OMAS, una organización que incluye hoy a más de 300 mujeres allí en Chacra de la Merced. Decías, Álida, que encontraste tu propósito de vida. Uh-huh. ¿Qué sentís? ¿Cómo te define eso? Es muy fuerte, porque por un lado... digo, ¿qué pasa cuando yo no esté? ¿No? Y yo necesito a veces no estar. Necesito tomarme vacaciones, necesito algo. Y esto, si es mi propósito de vida, yo quiero que esto funcione solo, no con Álida a la cabeza. No que sea, a ver, una UNICEF que vos no sabés quién está, ¿no? Pero por ahí empezar a formar líderes, lideresas, en el caso nuestro que somos casi todas mujeres, que puedan seguir y que tengan la impronta que queremos que tengan las OMAS hacia
la posteridad, digamos, nos está costando mucho formar bases y formar cuadros que sigan esta secuencia. Entonces por ahí me preocupa esa parte. Pero por otro lado, me pasa que es inevitable sentir lo que sentís, es inevitable sentir que te lleva puesta, ¿no? Que va a tu alma, a tu vida ahí. Porque realmente las que estamos contagiadas de esto, y lo sabrán muchas de las fundaciones que por ahí están escuchando, que te lleva puesta, te supera, ¿no? Dejás de ser vos en algo, en lo individual, y pasás a formar parte de un colectivo, pasás a formar parte de algo mucho más grande que vos. Entonces tenés que también saber que esto tiene esas consecuencias. Te propongo, Álida, que te pongas el auricular un ratito. Dale. Recién mencionabas a Laura. Sí. Escucha. Hola Ali, qué lindo momento, justo, ideal quizás para poder decirte algunas palabras. Este gran proyecto que arrancamos hace 15 años, este sueño que compartimos que se llama Las OMAs, realmente me ayudaste a mirar con otros lentes la vida de otras mujeres y de otras personas, a entender realidades que quizás antes no conocía tan profundamente y sobre todo a valorar la fuerza que nace cuando las mujeres nos acompañamos de verdad. Quiero decirte que te admiro tu compromiso, tu entrega incansable, ese corazón grande, grande que siempre está primero para los demás. Sos inspiración de muchas, sos sostén, sos ejemplo de lucha, pero una lucha con ternura, con amorosidad. Pero ¿sabes qué, querida Ali? Mi mayor deseo es que también te pongas primero, que pienses en vos, que te cuides, que te permitas descansar y disfrutar todo lo que has hecho posible, porque todo lo que hemos sembrado está floreciendo y mucho tiene que ver con vos, con tu manera de estar, de habitar, de creer y de amar a los demás. Te quiero mucho y me siento profundamente agradecida por este camino que compartimos, por todo lo vivido, por todo lo que tenemos por hacer por delante y por seguir soñando juntas. Te quiero, Ali. Sos una gran, gran, gran mujer. Ahí está. Mensaje de Laura. Y mira que he renegado con Laura. Siempre le retaba yo de que ella se para desde, muchas veces la que nos trae el pie al tierra, ¿viste? Yo soy de decir a todo que sí, vamos, dale, que va, sí. Después me meto en camisón cebara y las meto a ellas en camisón cebara. Y ella siempre con paso más firme, ¿no? Ella está como con esa cadencia. Muchas veces, que decimos, en la mirada de ella, y es tan necesaria esa mirada, tan necesaria. Y esto de aprender que cada una tiene que estar ahí donde brilla y reconocernos en eso es trabajar en equipo realmente. Eso es re importante. Hemos pasado todas las tormentas habidas y por haber, todas las tormentas que tienen casi todos los grupos humanos también, ¿no? Externas y internas. ¿Qué les ha pasado? De todo, o sea, hemos tenido tragedias y comedias adentro de las OMAs. Hemos tenido de todo, momentos muy, muy fuertes vividos. La inauguración fue un hito muy grande en la historia nuestra, inaugurar el espacio propio donde las mujeres nuestras metieron las manos, donde cada una de las voluntarias y de las mujeres que venían a cocinar, a ordenar los guantes. Doña Nico, 80 años, y venía a ordenar los guantes porque no podía construir, claro, pero sí podía ordenar los guantes, servir un mate cocido. Las mujeres pintando, construyendo, poniendo pisos, paredes, techo, instalaciones. No, una fuerza. Es hermoso cuando te das cuenta que la salida es colectiva, cuando te das cuenta que entre muchas es mucho mejor, ¿no? Muchas haciendo poco no desgasta, pocas haciendo mucho desgasta. Entonces está bueno esto. Decías que te cuesta encontrar líderes o personas que sigan adelante. Esto es y entiendo que les pasa a muchas organizaciones, sí, es por el desgaste, por la falta de compromiso, porque son nuevas generaciones que piensan en otra cosa. ¿A qué lo adjudicas? Yo creo que
como que hay mucha gente que es comprometida y mucha gente solidaria, pero no nos alcanzan las manos. No nos alcanzan las manos. Yo creo que hay muchas causas loables, súper válidas, y que cada una tiene sus líderes, que por supuesto faltan, porque falta gente para hacer todo lo que falta por hacer, con distintas modalidades y de distinto tipo, ¿no? Cada uno va encontrando el cauce que más le gusta, que más elige, ¿no? Hay gente que le gustan más los animales y hacen reservas o defienden derechos de animales, otros que se inclinan por los niñez, por la niñez y por la gente de tercera edad, por discapacidades, por distintas causas, ¿no? La nuestra es como que a veces nos preguntan, nosotros estamos, es mejorar la calidad de vida de mujeres en situación de vulnerabilidad social, económica, situación de violencia a veces también. Pero es tan amplio el espectro y son tantas cosas que siempre te quedas corta. No es que, a lo mejor si fuéramos 10 o 12, como al principio, sí, nos alcanzaría. Claro. Pero cada vez encontramos que hay otras necesidades. Actualmente tenemos pensado en un espacio dentro de la sede nuestra, un espacio para las infancias, no solamente como sala cuna, ¿no?, que le llaman que es para la primera infancia, sino que también para los medianitos, los que van a clase y después vuelven a la casa y no tienen a alguien que les ayude a hacer la tarea. Tener el apoyo escolar ahí mismo, mientras la mamá está capacitándose o trabajando en alguna unidad productiva, que esa niña o ese niño está debidamente contenido, estimulado en una sala de desarrollo infantil. Alida, para organizaciones que están en alguna de las etapas Sí. de las que atravesaron ustedes como las SOMAS, ¿qué consejos darías o qué te parece que hay que tener en cuenta, qué no perder de vista, qué dejar pasar? Primero, no juzgar. Eso es lo más importante, no juzgar a la otra persona, no encasillar, no catalogar a la otra persona que tenemos, que está padeciendo o pasando por algo, no tomarlo como personal a lo que pase. Eso me parece súper importante y yo creo que ha sido un aprendizaje que sigue siendo cotidiano y sigue siendo algo que tenemos que remarcar muchas veces entre los mismos pares, ¿no? Pero gente que está hoy empezando o transitando los primeros pasos de una organización, que traten de entrada buscar herramientas y apoyo. Hoy hay organizaciones como Potenciar Solidario, como muchas organizaciones que ayudan con herramientas concretas a las organizaciones sociales a trascender. Nosotros encontramos este camino ahora con algunas ayudas y vemos que tenemos un sistema para esto, ¡ay, qué bueno! Es como ideal. Bueno, tardamos mucho y tuvimos muchas idas y vueltas, muchos prueba y error, fuimos formándonos a base de prueba y error. La confidencialidad de las historias, no exponer a la gente, eso lo aprendimos después de mucho tiempo. Y que cuenten con la gente. En Córdoba la gente, en el país, es muy solidaria. No es que no lo sea. Pero muchas veces tenemos que enseñarles a donar. Enseñarles a donar. Nosotros siempre decimos, aceptamos de todo, porque la verdad es que hace falta de todo. Y muchas veces lo que es residuo para uno es recurso para otro, ¿no? Y si no, a veces lo convertimos en recurso. Nos pasa habitualmente, es más, una de las unidades productivas que tenemos tiene que ver con el reciclado textil, no solamente esta de reciclado de uniformes, sino que también hay reciclados de desechos de la industria textil que a nosotras nos sirven como insumo para otras. Hacemos desde una unidad productiva de trapo que genera trapo para uso industrial, una de desbastado que genera los restos del trapo, van a parar a una empresa que lo desfibra todo y lo vuelve estopa para los tableros insonorizantes de los autos. Y nosotras le sacamos los avíos, restos de ropa que hay que sacarle cierre, botones, velcro. Paga poco, pero es un trabajito. Y también tiene que ver con una historia de resiliencia que no solamente es con el ambiente de la chacra, ¿no? Cuando yo te hablo de que fue a parar la cloaca a Chacra de la Merced, que era un vergel, que era chacra, no solamente mandaron la cloaca,
después de que mandaron la cloaca, la gente empezó a cavar para conseguir agua buena, no encontró agua buena, pero encontró arena, piedra, granza, arcilla, convirtió la chacra en canteras y empezó de vuelta a ofrecer a la ciudad sus dones. La arena, la piedra, todo lo que sea material de construcción. Pero bueno, se llenó de lagunas contaminadas. Entonces Minería dijo, chicos, tienen que arreglar el desastre ambiental que han hecho, y mandó a tapar esas lagunas con escombro y basura. Entonces esta historia tan desigual, la chacra ofreciendo verdura, fruta y hortaliza, la ciudad mandándole la cloaca. La chacra ofreciendo arena, piedra, granza, la ciudad mandándole escombros y basura. También tiene que ver con una degradación social, donde aquella gente que parece que sobraba en la ciudad la mandaron a las afueras, ¿no? Entonces la resiliencia es socioambiental, somos parte del ambiente, por más que lo tengo que decir, valga la redundancia, cuando decimos ambiente o ambiental, hablamos que estamos dentro del ambiente, pero tengo que decir socioambiental porque hay un acento en lo social que tenemos que verlo. Tenemos que verlo porque nosotras no solamente tratamos de que cada una renazca en chakra y esa resiliencia la convierta en una persona que se siente parte de un entramado productivo de la ciudad, siendo proveedora de una empresa, haciendo una flor con el resto de telas que el otro desechó, floreciendo como persona también. Tengo un mensaje más para vos. Ay. La conozco desde que nació, estuvo siempre a la par de toda la familia, estudió, se recibió y siguió trabajando. Se les murieron sus papás y su hermano y siguieron luchando. Y bueno, vino a vivir a la chacra y hicieron las OMA, que siguen todavía junto con una hija mía que falleció, pero la OMA continuó y estoy muy orgullosa de ella, cómo sigue luchando por toda la gente de la chacra. A la persona que necesita, ella está dispuesta a acompañarla, a llevarla a donde necesiten. Así que estoy muy, muy orgullosa de mi sobrina. Un beso, Álida. La tía negra. Ay, Dios, qué fuerte. Esa es una picante. Esa es una institución. La tía negra formó parte de la Red del Este, una red de instituciones y gente de la zona este de la ciudad en la lucha por el agua potable, por derechos básicos. Ellos construyeron el salón comunitario, ellos construyeron el dispensario y pidieron a la municipalidad que les llevara un médico. Construyeron el secundario porque no había secundaria en la zona. Y estamos hablando de 18 minutos de Plaza San Martín. Y parece otro mundo. Es literal, ¿no? La postergación de esa zona este de la ciudad y tan cercana. Una vez que se hizo el asfalto no lo podíamos creer. La tía justamente no lo podía creer. Pensaba que le estábamos verseando. Nos llamaron para decirnos que se habían conjugado todos los astros para hacer el asfalto hace 3 años atrás que hicieron el asfalto. Y para nosotros eso fue un cambio terrible. Un cambio fundamental. Nos pasó algo terrible. Nos mataron una compañera en un femicidio porque el colectivo no podía entrar por cómo estaba el lugar y la dejó a 1800 metros de su casa. Y la agarró un tipo, la violó y la mató. Nos costó vidas ese camino, ese lugar. Entonces imagínate el valor que tiene. A veces cortábamos la circunvalación, después aprendimos también con qué estrategia, ¿no? Porque cortar el camino del chakra no le importaba a nadie, claro. Pero cortábamos media calzada de circunvalación y ahí venían soluciones. Porque no podíamos circular, o sea, no era solamente el colectivo. El colectivo, para Chacra de la Merced, es la conexión con el resto del mundo. A Chacra no entraban los taxis, los remises, las ambulancias no entraban, porque estaba mal el estado del camino y no entraba. Y hay una parte que todavía necesita 1500 metros de asfalto porque tiene una cantidad de población que no accede, o que si el colectivo también pasa, una sola línea de colectivo, que viene ahora desde Malvinas tercera sección, que es provincia. Claro. Si el colectivo sale de ahí, imagínate la gente de Malvinas, en lugar de tomar el interurbano que sale el doble, se va a tomar el urbano. Y es un colectivo que da la vuelta al perro. Viene por Sarmiento, Humberto Primo, doble en Sucre y vuelve por Colón.
No está ni pensado que alguien de la chacra vaya a estudiar a Ciudad Universitaria, ¿no? O sea, un solo colectivo para una población y de que no muchísimos llegue a Ciudad Universitaria, ¿no? Llegue a Ciudad Universitaria. Es Esas todo un cosas, símbolo. totalmente. Pero vamos a lograrlo. ¿Un Ahí sueño, está. Álida? Muchos. El colectivo Ciudad Universitaria. El colectivo Ciudad Universitaria que pase por Polo Sanitario. Ya tengo el recorrido, tengo la nota, todo tenemos hecho. Ahora lo vamos a hacer firmar por muchos otros actores. Yo creo que eso también tiene que ver. Uh-huh. Formamos parte del Consejo Social Consultivo, que estamos adentro de Ciudad Universitaria y hasta que no logremos eso, no vamos a parar. El sueño mío es ver terminada la sede propia, con el Zoom para catering y para todo el gastronómico, produciendo y trabajando las mujeres ahí, el otro de usos múltiples para todas las artes y oficios, el textil completo con estampado, la sala de cuidados infantiles, el gabinete psicoterapéutico. Ese es el sueño, que funcione con la huerta, con todo lo que tiene que funcionar en esa zona para que tengamos esta población una salida en serio. Gracias y felicitaciones, ¿no? Ojalá hubiera muchas Álidas y muchas OMAS replicándose en nuestra Argentina. Gracias. Gracias a ustedes. Álida Wet, presidenta y cofundadora de Las OMAS. Siguen ustedes en Radio Mitre, pueden encontrar la organización en Las OMAS en Instagram, ONG, sí. Las OMAS ONG en Instagram, para aquellos que quieran saber más, que quieran colaborar, están allí todos los contactos. Siguen ustedes en Radio Mitre, recuerden que en YouTube y en Spotify está todo el ciclo completo de Gente Picante. Hasta el sábado próximo. Chau, chau.